Imagínate llegar a la casa playera de tu difunta abuela. Bueno, eso no es nada bonito, pero el punto es que te terminas topando con que esa casa no está tan desocupada, sino que 5 bellezas están viviendo en esa casa porque fueron las inquilinas de tu abuela, y nada más llegar te encuentras con varias suculentas escenas, porque ellas creen que están pues solas, y este es el inicio de entre comillas suerte de Hayato, quien perdió a su única familia, su abuelita, con quien estaba peleado, y se enteró después que había fallecido, así que regresó de Tokio para tomar como herencia su café, pero en eso se encontró que estaba ocupada y pues eso arruinaba sus planes para monetizar mejor ese lugar, ya que pretendía demolerlo para convertirlo en un estacionamiento y así aprovechar que es una zona turística. Pero el primer encuentro de nuestro prota con estas chicas no fue el mejor, porque al haberlas visto sin nada pues lo amordazaron para que una vez que se conocieron, el prota al saber la situación y saber que su abuelita adoptó a esas chicas como su familia también, pues ahora debía desalojarlas, pero él como apenas iba apareciendo supo que las chicas pagaron el funeral de la abuela y pues por los momentos estaba en deuda con ellas. Sin embargo, estas chicas sabían que tal como iban las cosas, ellas serían desalojadas y como cada una tenía sus problemas, pues mudarse sería algo difícil. Por eso una de las chicas, reconociendo que son unas bellezas, decide poner a prueba a nuestro prota y para evitar que las desalojen planean conquistarlo, para así tenerlo comiendo de la palma de su mano. Por otro lado, nuestro prota estaba en su cuarto pensando la razón por la que hace 3 años se había alejado de su abuela, y en un flashback donde él le decía que ese viejo lugar no era su hogar, él se va, para luego ser interrumpido por la primera waifu que lo comienza a seducir, y esa es Ouka, quien vestida de maid intenta servirle la cena de manera coqueta, pero tras un intento de preparar un pollo frito, lo que terminó sirviendo la chica fue un carbón apenas comestible, y ahí el prota destacó sus habilidades de cálculos para aproximar ganancias y pérdidas, demostrando así que no era un virgen cualquiera, eso según las chicas, pero ahí también entra Ami, la que lo pateó con un atuendo sexy para invitarlo a trotar, pero al estar tan provocativa, el prota le preguntó que si acaso pensaba salir así, y ahí es donde la chica apenas asimila que vestida así le daría vergüenza, y luego de esto todos se ponen a cenar juntos, aunque el prota las mira un poco apartado, para que luego en un descuido Rijo, quien llevaba a cabo toda la estrategia para hacer caer a nuestro prota, le dice que tomara un baño, para que una vez Hayato estuviera en la tina recordara ese momento que peleó con su abuela, y eso fue porque él dijo que quería mucho dinero para tener a varios trabajando para él, pero la abuela lo regañó, diciendo que no necesitaba tanto, aunque el prota pensaba otra cosa, y creyendo que esas chicas entrarían a emboscarlo, luego se despreocupó porque ese momento nunca llegó, pero lo que no sabía era que Rijo estaba bebiendo con Shiragiku para agarrarlo con la guardia bien baja. Mientras tanto, Hayato había salido del baño, y mientras caminaba por el café vio a Kan en una mesa, pero la regañó porque creyó haberla visto con una caja de cigarros, pero lo que el prota no sabía era que la chica estaba ahí para estar a solas mientras escribía sus letras de canciones, y lo que supuestamente eran cigarros, más bien eran dulces de chocolate. Así que después de que el prota aclaró la duda, esta waifu supo que Hayato había puesto una cara muy linda porque se preocupaba de algún modo por el lugar, a pesar de que lo quería demoler, así que después nuestro prota se fue a dormir, y con una Shiragiku bastante ebria, esta entra al cuarto de Hayato, liberando su personalidad pervertida, y es que tiene un fetiche con el olor de los hombres, y ya se quería echar a nuestro prota, y este sin más opción tuvo que soportar el sacrificio, aunque en realidad esto era un plan de Rijo para grabarlo y así chantajearlo para que no la sacara, pero en eso llegó Ami a supuestamente preservar la paz en el hogar, y destruyó el plan de Rijo al arruinar el momento. Luego al día siguiente las chicas le preparan su desayuno a modo de disculpa, y Shiragiku sin recordar nada pasa por alto lo sucedido, mientras Ami sin disimular que eso era un plan se disculpa torpemente con nuestro prota, pero este sin dejarse seducir sigue con sus planes, en donde justamente llegan los agentes que pensaban demoler el lugar, y las chicas preocupadas por la situación no tienen de otra que mirar, pero en eso uno de estos tipos comienza a quitar el cartel de Café Terrace Familia, y el prota al verlo recordó el momento en que su abuela abrió ese lugar, y le dijo que le puso familia porque quería que todo aquel que fuera ahí se sintiera en casa, y tras haber sucedido eso, el prota pidió de vuelta ese letrero, quedándosele mirando, y ahí las chicas no entendían si de verdad Hayato quería demoler el lugar. Entonces Rijo, como para aprovechar la nostalgia que sintió el prota, le dijo que prepararía el plato favorito de él que le enseñó la abuela, y fue así como ella llegó y se lo sirvió, e intercambiando pocas palabras ella lo dejó, para que el prota recordara la vez que sus padres murieron y quedó solo con su abuela, en donde de pequeño vio cómo ella se humillaba para
conseguir préstamos, con tal de mantener el lugar y mantenerlo a él. Fue por eso que cuando él creció quiso tener mucho dinero, y con ese recuerdo en mente comentó su profundo deseo, y allí Ouka supo que él no era tan insensible como parecía. Fue después que Hayato pensó las cosas y tras lavar su plato, allí le preguntó a Ouka cómo fueron los últimos momentos de su abuela, y después de saber que ella murió luego de haberse divertido en la cena, este se alegró de que ella se hubiera ido tranquila. Entonces se decidió y le pidió a la waifu que buscara los libros contables para estudiarlos, y el prota, viendo que el lugar prácticamente se mantuvo en números rojos, se prometió que en ese año recuperaría el lugar, así que pondría a las chicas a trabajar para ello, y si no querían podían irse, por lo que todas ellas, diciendo sus motivos, decidieron quedarse disimulando que lo hacían a regañadientes, y de esta manera propuso que si tras un año no recuperaban ese lugar, él volvería para la capital a seguir con sus estudios, mientras demolía el lugar. Así que con todo esto dicho, ahora las chicas debían presentarse formalmente. De esta manera conocemos a Ami, la waifu karateca del grupo. Luego tenemos a Riho, la waifu medio astuta y estudiante universitaria. Junto a ella estudia Shiragiku, la tímida del grupo, hasta que se toma unas copas. Luego pasamos con Akane, la bohemia entre ellas, y por último está Ouka, que simplemente no sé cómo definirla, pero digámosle que es el alivio tsundere de la trama. Pero el punto es que no tenían que perder tiempo en arreglar la casa, y el prota propuso dividir la carga de los oficios del hogar. Sin embargo, todas las chicas se opusieron, porque eran bien holgazanes, y eso era porque cuando vivían junto a la abuela, ella las consentía y les hacía todo. El prota las regañó por haberle echado todas esas cargas a la pobre señora. Esto obviamente hizo sentir mal a las chicas, pero aún así Shiragiku fue la única quien se ofreció para encargarse de la limpieza. No obstante, entre los tipos de persona que le desagradaba al Hayato eran aquellas que se aprovechaban de los tímidos para dejarle sus responsabilidades, así que sin más opción, el prota, con los pantalones bien puestos, puso a todas las chicas a limpiar, en las que estuvo detrás de ellas porque unas se distraían o se quedaban sin hacer nada, hasta que hablando con Ouka, esta le reprochaba el por qué le había tocado limpiar las escaleras, y Hayato, diciendo que no era necesario que se quejara, sin querer la vio de espalda, y por eso vio pues sus panties. Al principio la waifu no se dio cuenta, pero Riho le avisó, y esta se avergonzó, haciéndola tropezar por las escaleras y poniendo casi su trasero en la cara de nuestro prota, pero lo que en realidad hizo fue patearlo en la cara. Luego del momento incómodo, Hayato dijo que iría a lavar la ropa, y tomó como si nada la ropa interior de Ouka, que nada más verlo lo regañó, y el prota, como si no hubiese pasado nada, iba a colgarlas, pero tras ese comportamiento las chicas juntas lo regañaron, y como castigo lo pusieron a lavar el café. Una vez estando allí, cuando terminó con sus tareas, vio el molinillo antiguo de su abuela, y en un flashback recordó que ella le decía que a pesar de que ese aparato fuera viejo, le daba un sabor espectacular al café, y recordando ese momento fue interrumpido por Shiragiku, quien le advirtió que tuviera cuidado con ese molinillo cuando lo fuera a limpiar, ya que era algo importante para la abuela, y él, sabiendo eso, luego escuchó que la waifu lo llamaba a cenar, y a pesar de que este al principio se iba a negar, esta waifu insistió, porque fue una promesa que todas le hicieron a la abuela de que cenarían juntos siempre como una familia, y por eso el propio Hayato le dijo que dejara de ser tan formal, porque al final son familia, y fue así como el prota pasó un lindo momento con las chicas, en la que disfrutaron del florecer de los cerezos que se veía desde la casa, y una vez Hayato tomó su descanso en el baño, estuvo pensando en cómo su abuela hizo para lidiar con esas chicas, aunque sin darse cuenta, Ouka entró desnuda a bañarse, y terminó viendo a la chica como Dios la trajo al mundo. Ante este incómodo encuentro apareció Ami a golpearlo, y fue así como terminando el día, el prota supo más o menos sobre las reglas de la casa, en la que debía colocar un cartel de aviso mientras lo usaba, además de comer juntos todos los días. Aparte de eso, le tocó pensar de nuevo en el café. Primero asignó a las chicas en cada sitio, y él se puso como aquel que preparaba el café. Sin embargo, para eso debía demostrar cómo lo hacía, pero cuando lo sirvió, la lluvia de críticas le cayó, y la crítica que más le dolió fue la de Akane, y es que ciertamente, cuando él mismo probó su café, notó que no le quedaba como el de su abuela, y así se estuvo durante el día practicando, pero por más que había visto cómo su abuela preparaba el café, ella nunca le enseñó paso a paso cómo hacerlo. Así que mientras hablaba a solas, mencionando lo medio mamona que fue Akane, creyendo que estaba solo, terminó siendo escuchado por la propia rubia, y ella, cansada de que le hicieran ruido, se levantó y le preparó un café, para así darle una sorpresa al prota, al mostrarle que lo había hecho igualito al que hacía su abuela. Con esto a regañadientes, Hayato lo acepta, y de mala manera le pide a la waifu que le enseñe, pero esta poniéndole cara de que debía decir por favor, el prota pues alteró, pero luego se calmó, y ya de una mejor manera le pidió que por favor le enseñara. En eso vemos un flashback en la que la abuela le estaba enseñando a Akane cómo preparar el café, pero además le hablaba de la actitud de nuestro prota cuando las cosas no le salían bien, y a pesar de que se molestara, luego se acercaba de buena manera pidiendo perdón y poniendo una cara muy bonita. Esto último se lo hizo saber a Akane al prota, y ante esto Hayato se sonrojó, y creyendo que la waifu se burlaba
burlaba de él también le respondió diciendo que ella era muy bonita cuando sonreía, y ya dejando de lado tanto coqueteo se puso a enseñarle. Y así fue como el prota en el baño meditó sobre el secreto del delicioso café de la abuela, para luego ser interrumpido por Ami, quien entró al baño como lo hizo la otra vez Ouka, y ganándose una madriza. Esta vez el prota no supo qué había pasado, si había puesto el cartel de aviso, mientras que por otro lado Akane sonreía cuando recordaba las lindas palabras que le dijo el Hayato. En fin, así llegó otro día y el prota pensó en un plan para la preapertura del café, porque obvio no lo debían hacer así como así, por lo que salió a invitar personalmente a la gente del pueblo junto a Rijo, aunque esta waifu creía que el prota hizo eso para tener una cita con ella, pero se desilusionó cuando escuchó que ella fue escogida por descarte, ya que Shigariku era muy tímida, Akane muy seria, Ami muy torpe y Ouka pues bastante Ouka. Ninguna era competente para este trabajo social, pero en cuanto el prota se acercó a su primer invitado, sus toscas palabras demostraron que tampoco era apto para esto, y fue la propia Rijo quien tuvo que solucionarlo, y así estuvo durante toda la travesía, en la que nuestro prota se obstinó que ella lo criticara cada rato, pero una vez casi terminaron llegaron al templo, y allí Rijo le comentó que su abuela decía que todo lo que hacían en el café también debían avisárselo a los dioses, por lo que rindiendo sus respetos el prota como que no quiso hacer algo tan insignificante, y allí fue el momento que aprovechó la waifu para reprocharle su mala actitud al invitar a la gente, lo que demostraba la poca fe que le tenía al lugar. Sin embargo, en contra de todas las expectativas, Hayato se dio la vuelta y se disculpó con la waifu, porque sí, ella tenía razón, así que decidió volver a invitar a todas las personas pero de una manera diferente. Ante este cambio, Rijo vio lo buena persona que era el Hayato, y al ver su buena disposición cuando este estuvo bajando las escaleras del santuario, la waifu salió a recompensarlo, y la manera en que lo hizo fue mostrando sus panties. Esto obvio dejó en shock al prota, que se cayó por las escaleras, y como esta waifu después se desilusionó de su horóscopo porque le decía que encontraría el amor en el trabajo y ese amor iría tras de ella, pues el Hayato no hacía nada de eso. Así fue como transcurrieron los días, pero cada vez que podían, Ouka y Hayato se peleaban, ya sea porque ella encontraba ropa de él en la lavadora o por cualquier cosa. Esto se lo hizo saber Rijo, y le sugirió que mejorara su relación con ella, porque debía crear un ambiente armonioso en el trabajo, y a pesar de que la waifu supuestamente evitara que él no viera Nopor en la PC para que le prestara atención, la verdad es que él estaba en medio de un trading, pero al final le dio la razón sobre lo de Ouka. Esto lo estuvo pensando después mientras la miraba colgando la ropa, y al pensar en voz alta, Akane le sugirió que le dijera lo linda que era, pero Hayato le dijo que cómo iba a funcionar eso si con ella no lo hizo. Sin embargo, la waifu dijo que con ella no aplicaba, porque a ella ya se lo decían muchas veces. No obstante, aún así Ami notó que la rubia se había sonrojado y huyó con la excusa de buscar un café, pero en eso Ouka manda al prota a hacer algo en el café, pero este se altera y sin querer se encontró peleando de nuevo con ella, y cuando intentó decirle un cumplido, eso no funcionó, y fue así como a los ojos de Ami y Shiragiku, estos dos se quedaban como perro y gato, en la que esta vez la pelea azul aprovechó de insinuarle a Shiragiku lo pervertida que era ella misma, así que con esa duda en el aire, el prota buscó maneras de llevarse mejor con la Ouka, pero era bastante difícil, y ni siquiera podía elogiar su comida porque no podía creer cómo ella pudo confundir el vinagre con el vino para echársela a la ensalada, y en un momento Rijo le pide al prota que le avisara a Ouka que el baño está libre, pero al ir a su cuarto la encontró modelando un traje de maid para el café, y al encontrarla modelando como para aliviar su rabia le quiso decir algo bonito, pero al final lo que terminó elogiando fue solamente el traje. Sin embargo, lo que no se esperaba era que a esta waifu le encantaran esos elogios, y es que resulta que ella, al estudiar moda, fue la que se encargó de diseñar esa ropa, y al haber elogiado ese traje significaba que el prota reconocía su talento, por lo que la Ouka recordó las palabras de la abuela que decía que su nieto podía ser terco y criticón, pero que era sincero con lo que decía, así que tomando en su corazón esas palabras, el momento se interrumpió cuando apareció una Shigariku ebria queriéndose comer al prota, y todo porque se había emborrachado con la ensalada de Ouka, y a pesar de que esta waifu entendió la situación, todo se descontroló cuando Ami les empezó a tomar foto, y eso para mostrarle a Shigariku que ella era una pervertida. En fin, que al otro día Ami estuvo jode y jode con saber lo que hacía el prota, y este estaba metido en la bolsa con sus inversiones, y luego de que mandara a la chica a prepararle un té, él dejó sus cosas en la mesa para irse con Shigariku para terminar de hacer las invitaciones para el café, y una vez acabó con su recorrido se reunió con las chicas para decirle los pasos finales de la reapertura, e inclusive les dio de adelanto un mes de sueldo, en el que les comentó que como tenía sus ahorros en la bolsa, las ganancias de su empresa habían subido, y con eso consiguió dinero para pagarles. Con esto dicho, el prota notó que Ami estaba un poco rara, pero la dejó en paz para luego irse a hablar a solas en la playa, y allí comentó que si no hubiera sido porque su relación con las chicas mejoró, quizás el café no se hubiera abierto, y fue justo en ese momento que Ami apareció, y le preguntó que si acaso no sabía quién fue la que lo ayudó a que su relación con ellas mejorara. Ahí el prota se dio cuenta de que todo eso se dio gracias a su abuelita, quien siempre les habló a las chicas de él, y de esa manera pudo tener un mejor contacto
rato con ellas, y el prota, creyendo que Ami al final de cuentas no era tan tonta como parecía, al instante se desilusionó porque ella misma se atribuyó el mérito de ser quien mejorara la relación entre él con todas ellas. Esto obvio que sacó de onda al prota por lo torpe que era esta chica, pero lo dejó pasar, hasta que se enteró que ella, por andar sirviendo el té con las pesas, hizo que se le cayeran en su teléfono y su PC, y en ese preciso momento, justo que la empresa que invirtió estaba cayendo en picada y no tenía manera para vender sus acciones y recuperar algo de sus ahorros, a pesar de que Ami se ofreciera para que la manoseara a modo de disculpa, no logró calmar al prota, quien se vio obligado a apostarlo todo en la cafetería, porque ciertamente se había quedado sin nada. Así que al día siguiente abrió el café y las chicas mostraron su uniforme y acordaron que ese día todas participarían por ser la apertura, y el prota notó lo especialmente linda que se veía Kane con ese traje, para luego de tanto hablar ya se pusieran a trabajar, en donde le advirtieron al prota que a pesar de que viniera un mal cliente, él debía ser calmado. Pero nada más se abrió el café, comenzó a llegar gente a disfrutar de un nuevo servicio, en el que varios reconocían que el nieto preparaba el café parecido al de la abuela, y todo marchó bien hasta que llegó el señor Fuwa, ese señor quien humillaba a la abuelita tras hacerle préstamos, y esto creó una incómoda situación que al principio el prota supo sobrellevar bien, hasta que en un momento este señor comenzó a hablar mal de la abuelita, ya que al pedirle una reverencia al prota, este Fuwa le pidió que se inclinara más como lo hacía la arrastrada de su abuela. Con esas palabras, las que se terminaron molestando fueron las chicas, siendo las que casi iban a golpear al señor, así que el prota también actúa haciendo la finta de que lo golpearía, asustando a este tipo, quien comenzó a insultarlos más, y tras haber agarrado a Shigariku, de una Hayato aprovechó en grabarlo para acusarlo como acosador, y los demás clientes en el café también estuvieron dispuestos a atestiguar, y una vez este señor se fue, el prota mandó echar sal en la entrada para sacar las malas energías, y así seguir en la tienda sin ningún problema. Y es así como los días pasaron, y desde que empezó los clientes dejaron de llegar, así que sin más opción, el prota se pensó una estrategia para subir de nuevo las ventas, y para eso Hayato comentó que deberían crear un nuevo arsenal de armas, por lo que aprovecharía el festival de cerezos para su primer tienda. Un poco arriesgado porque tendría que cerrar el local, pero el que no arriesga no gana, así que sin más opción, el prota propuso pensar una nueva receta, aunque las chicas no tuvieran idea de algo en concreto. Ouka propuso cambiar sus trajes a un estilo de primavera, para que así Shigariku por otro lado se animaran a hacer galletitas, así que con esto dicho, el prota se puso con esta waifu a preparar las galletas, las cuales tendrían como ingrediente licor de cerezo, y nada más escuchar eso se asustó, porque la waifu se pondría caliente de nuevo, aunque luego ella lo calmó diciendo que el licor no le afectaría ya que se evaporaría. Así fue como se relajó, y en ese momento entró Rijo a buscarlos para ofrecerse a ayudar en algo, pero como para preparar esas galletas no se necesitaba otro par de manos, el prota lo que le dijo era que le encargaría la gestión del café durante el festival, por lo que esta waifu, sintiéndose útil para su chico, se puso feliz, hasta que luego, una vez que Hayato se quedó de nuevo a solas con Shigariku, comprobó que las galletas ciertamente le quedaron ricas, pero esta waifu comenzó a actuar un poco rara tras responder a la pregunta de nuestro prota, que quería saber si ella había estudiado cocina. Cuando ella mencionó que el olor de los hombres era lo más delicioso, en eso todo se descontroló porque el prota se dio cuenta que el vapor del licor afectó a Shigariku, así que sin tener tiempo terminó siendo acorralado por esta sabrosona waifu que en vez de galletas quería comérselo él, pero en eso apareció Rijo creyendo que Hayato solo quería emborrachar a su amiga, y ahí fue donde lo persiguió, para luego ir con Ouka y con Ami, quien se estaba probando el nuevo diseño de la pelirroja, en donde Ami la felicita por el buen diseño que hizo, y que seguro en el futuro será una gran modista. En eso Ouka le pregunta a esta chica qué será en el futuro, a lo que ella dice que será una justiciera. Ouka, más o menos interpretando que ella será una policía, al final Ami aclara que no, será una mera y pura heroína, así que sin querer saber más, Ouka sigue con su diseño, para luego ver entrar al prota, quien andaba huyendo de algo, y tomó su brazalete de flores para así usarlo como brasier para la calenturienta waifu, quien lo alcanzó junto con Rijo, lo que ocasionó que Hayato fuera mandado a volar, ya que las demás creyeron que se había pasado de la línea con la entre comillas chica tímida, y cuando ya estuvo todo más en calma, Hayato conversa con Akane sobre las recetas, y al decir que no había conseguido nada, la rubia le muestra la receta de galletas que le había enseñado la abuela, así que sin más el prota se inclinó por esa opción, y así fue como preparó unas galletitas para irse al festival junto con Ami y Ouka, y al principio todo pareció ir bien, en el que los otros vendedores fueron amables con Hayato, y por otro lado el resto de chicas atendían la cafetería. Sin embargo, mientras el prota y Ami seguían molestándose entre ellos, Hayato al ver a Ouka dormida la molestó también, y ella al verse un poco expuesta salió por un momento a lavarse la cara, pero cuando salió del baño terminó siendo acorralada por unos pandilleros que la siguieron hasta el punto de café, y no fue hasta un buen rato que Hayato, preguntándose por qué ella tardaría, cuando la vio salió a defenderla, pero los tipos se ensañaron con el prota y su puesto, y como intentaron amenazarlos, luego salieron las demás personas de los otros puestos a ahuyentarlos, y ya después nuestro prota se entera que ese tipo era el nieto del señor Fuwa, y Hayato, percibiendo algún problema, dejó de lado las preocupaciones para seguir trabajando junto a sus chicas,
chicas, y aunque Ouka se sintió mal cuando regresó ya que se sentía culpable de lo ocurrido por haberse quedado dormida y haber atraído a esos tipos, al final el prota no le dijo nada porque ella se había quedado hasta tarde trabajando en los trajes, así que era razonable que estuviera cansada. Pero cuando llegó el día siguiente y estuvieron frente al puesto del café, se encontraron que había sido destruido y los culpables eran los pandilleros del día anterior, ya que por la influencia del abuelo Fuwa estos tipos hacían lo que querían, y Hayato regresando al café para cerrar el local y evitar más problemas en el lugar, Ouka se sintió un poco culpable por todo esto, pero el prota le dijo que cerrarían por un día, no que se rendirían, así que llamándola para que usara sus habilidades de diseño le pidió que arreglara un puesto rodante con el que había comenzado su abuelita a vender café, así que mejorando la imagen de ese puesto, al día siguiente nuestro prota salió a vender junto a Ouka y Ami, y esta última hizo de delivery para reponer los suministros del puesto de café, para que así aprovechando que Rijo respondía a los seguidores del café lo que preguntaban, eso creó un efecto en cadena que terminó atrayendo a más personas para el café rodante, y así haciendo gala de los diseños de Ouka, el propio prota promocionó el talento de la waifu, con la cual la gente la ayudaba por lo lindo que había quedado todo, y ya al final se puede decir que el puesto fue todo un éxito, pero de regreso ya en la oscuridad aparecieron de nuevo los pandilleros de la otra vez a molestar, y queriendo destruir el puesto, el prota los detuvo, y estos tipos amenazándolos con que no importaba si destrozaban su puesto, ya que con la influencia de su abuelo saldrían de la policía de inmediato. Al final el prota no tuvo de otra que dejarse golpear, para que así aplicando la enmienda de autodefensa, Ami se encargara de madrearse a estos tipos que no significaron nada para ella, pero cuando fue por el nieto de Fuwa, ella se agotó por todo el esfuerzo acumulado, y por un momento cayó, y utilizando los misiles improvisados que le hizo Ouka, tapó así los ojos del tipo que la quiso atacar, y así se pudo recuperar para ahuyentarlos a todos, mientras que el prota decía que agradecieran que Ami los atacó, porque si hubiera sido la pandillera de Ouka no quedarían vivos, y con eso dicho estos tipos corrieron de miedo, y la pelirroja sin entender todo el esfuerzo que hizo el prota para proteger el carrito, luego él le dijo que cómo podría permitir eso viendo todo lo que ella se había esforzado para su diseño, y la waifu al escuchar eso se sonrojó toda porque vio el lindo corazón de nuestro prota. Ahora llegó otro día y desde el festival el café ha estado más lleno, y con tanto trabajo Shigariku se queda viendo a nuestro prota, a quien lo ve más como un gerente del café, a diferencia de la primera vez. Con esto en mente el prota comenta que debió decirle a alguna de las chicas que ayudara, pero en eso aparece Rijo al rescate y con eso se aligera el trabajo, y es así como llega la noche y Hayato está tan cansado que ni ganas de comer tiene, pero las chicas le dicen que no se queje, que así no llegará mucho en el futuro, y por eso Ami aprovecha en pedir la porción del prota, pero se lo niegan, hasta que comentan que al café ha llegado más personas, y en eso Akane comenta que no debería esforzarse tanto, y Hayato creyendo que se refería a él, la rubia aclara que se refería a Rijo. Con esto dicho nuestro prota le pone más atención a la chica, y durante la noche cuando nuestro prota se despierta para ir al baño, encuentra una luz prendida para encontrar a Rijo trabajando para el café. Una vez el prota entra para verla, ella de una insinúa que seguro quería verla en pijama, y Hayato ignorando un poco la insinuación, escucha todas las propuestas de la chica para atraer más clientes, en donde pretende publicar más pósters en las redes e inclusive proponer imprimir panfletos, pero Hayato viendo el posible sobreesfuerzo de la chica porque aparte del trabajo también tenía la universidad, él le dice que se detenga y que lleve las cosas a la ligera. Ante estas palabras la waifu lo toma para mal, porque le recuerda su pasado, en donde había personas que le decían que no se esforzara porque era mediocre y patética, y creyendo que el prota también lo decía en ese sentido, él tuvo que aclarar que lo que quiso decir era que debía trabajar proporcionalmente a lo que se le pagaba, quería ser justo, pero ante la mala interpretación él agregó que si ella seguía trabajando a ese ritmo no duraría el año, por lo que colapsaría, así que diciéndole que debía vivir su vida, allí Rijo le contó que ella se esforzaba tanto porque la cafetería le cambió la vida, mejor dicho, fue la abuelita, y el prota al haber dicho esas palabras justo le recordó esa sensación cuando la abuela la recibió, y el sentimiento fue mayor cuando Hayato le acarició la cabeza y dijo que no se preocupara, porque la cuidaría. Con esto dicho Rijo no aguantó más y lloró al instante, para luego hacer que nuestro prota se fuera, y ella se quedara pensando en que quizás él sería un tipo confiable del cual se enamoraría, así que sin más, esa noche pasó tranquilamente, hasta que al día siguiente el prota se puso de excéntrico de nuevo con eso de que pensaba una estrategia para atraer más clientes, en la que las chicas no le dieron tanta bola porque era su día libre, y Akane retirándose y dejándole las ideas al gerente se fue a ensayar, ya que según las chicas ella es la cantante y guitarrista de una banda, pero ninguna de ellas ha ido a un concierto de la rubia porque a ella no le gusta que la vean, al menos dice que no es gran cosa lo que hace, aunque para Rijo ella cree que Akane hace cosas pervertidas, pero dejando eso de lado el prota le comenta a Shigariku que iba a comprar una nueva tostadora, porque la que tenían ya estaba estropeada, por eso el prota fue a la ciudad en donde después de haber hecho la compra quiso disfrutar de una peli en el cine, pero escuchó que abrió un concierto de una banda india, y esa banda era nada más y nada menos que la de Akane, así que aprovechando la oportunidad escuchó su interpretación
televisión, y la verdad fue que al prota le gustó el concierto, y al final del show el prota se encontró con Akane, con quien terminó yéndose a casa, y hablando sobre el concierto, él disfrutó molestándola porque ella se sonrojaba cada vez que algún conocido la miraba o la escuchaba, y así estuvo hasta que en el tren él le dijo que mantendría el café hasta que ella fuera una superestrella, porque tenía talento, pero la waifu dijo que lo que hacía era mera afición, ya que eso no valía tanto, aunque el prota le dijo que mentía, porque si eso fuera así sus canciones no le hubieran llegado al corazón, y Akane reaccionando ante esas palabras lo miró como con otros ojos, y de nuevo como que se enamoró, y aún más cuando supo que le había comprado un disco porque le habían gustado sus canciones, y como para cambiar el tema el prota le recomendó mejor su forma de hablar en público, y además le sugirió cambiar el nombre de la banda a algo así como Las Chicas con Mostacho. Sin embargo lo mejor era dejar el tema hasta ahí, porque si no Ami se moriría de hambre con tan solo esperarlos, aunque después la propia Akane quiso saber cuál era la canción favorita del prota en su disco, y el tema pasó con el tiempo, pasando hacia una semana en el que hubo un día en el que las chicas estuvieron juntas y tranquilas, ya que tenían su día libre, y conversando entre todas las cosas que habían pasado, al final terminaron hablando sobre el prota, en el que recordaron el momento en que las quiso echar, y en el apuro que hubieran estado si eso hubiera sucedido, pero lo que no se esperaron era que abrieran de nuevo el café y lo pusieran a funcionar, y eso era lo que aún no se creían, cayendo en cuenta lo confiable que terminó siendo Hayato, a quien por cierto se les hacía raro que él no intentara algún movimiento al estar rodeada de chicas tan lindas, en especial a Ouka y a Ami, que ya las vio prácticamente desnudas, hasta que después de haber buscado un pastelito para seguir conversando, luego comentaron que qué pasaría después del año que se mantuviera el café. ¿Acaso Hayato se casaría y con quién? Ante esto Ouka rechazó la idea, pero sabemos que no es así. Lo mismo se puede decir con Riho, y quizás con Shiragiku también, pero todos sabemos que ella ya se le ha lanzado encuerada, y aunque Ami trata de recordarle su lado oscuro, ella aún sigue de inocente diciendo que quizás pueda aceptar a Hayato, y la que dijo la última palabra fue Akane, ya que sorprendentemente dijo que sí lo aceptaría, y todas sorprendidas se calmaron de inmediato cuando la rubia dijo que era una broma, pero no se veía que lo dijera tan en broma, y la conversación terminó cuando el prota llegó de haber hecho las compras. En otra ocasión Riho llega a casa, y se encontró todo muy silencioso, hasta que entró y escuchó las voces de Hayato y Shiragiku en la que ella le decía que le enseñaría cómo meterlo, y Riho al escuchar esto su imaginación voló, así como la de cualquiera, y pretendiendo interrumpir el acto cuando entró a la cocina se encontró con una escena en la que ambos estaban haciendo un sándwich, así que Riho al verlos tan juntitos quiso ayudar también a enseñarle al prota a preparar un sándwich, y así fue como esta tercera en discordia entró, quien se puso celosa al ver que Hayato se sonrojó cuando Shiragiku lo elogió, así que haciendo lo mismo el prota también la acarició, y luego se molestó porque era mucho contacto masculino, hasta que después la discusión giró en torno a qué receta sería mejor, si la clásica de la abuela que sabía preparar Shiragiku o la nueva que proponía Riho, y así comenzaron un duelo de comida, mientras que por otro lado estaba Ouka con Ami, quien le mostraba cómo hacía un kamehameha, y por su parte Akane seguía con la idea de cambiar el nombre de la banda, pero prefiriendo dejar las cosas así, la waifu ignoró una llamada para seguir con sus asuntos, y de vuelta con Hayato luego de que las chicas hubieran terminado los sándwiches que tanto defendían, al final este se escapó de ellas diciéndole que ya estaba lleno, todo con tal de no ofender a ninguna y quedarse neutral, mientras que las otras chicas escogerían en la cena con cuál se quedarían, pero para la glotona de Ami, ella preferiría el sándwich de nuestro prota, y así acabaría todo, hasta que otro día llegó Ouka con una preocupación, y esa era que Ami se estaba comportando muy normal, y en ella eso era algo raro, por eso la pelirroja propuso mandarla al médico, pero el prota sin ver el problema en eso no le prestó atención, y más bien se dedicó a su nuevo portátil. Sin embargo, cuando otro día pasó, él terminó su turno junto a Ami, y ahí ella le dijo que terminaría de limpiar, así que lo dejara en sus manos, algo que viniendo de ella era bastante raro, así que el prota le preguntó a Akane si acaso la peli azul le había sucedido algo, y ahí fue donde le contó que Ami había perdido en karate, por lo que entendiendo ahora la situación, el prota habló después con ella aparte, y pues Hayato entendió que el contrincante de la waifu fue un representante de las olimpiadas con el cual no tuvo oportunidad, y tras haber descubierto esa dura verdad que le dijo su sensei, Ouka al saber esto la quiso alentar al decirle que con esfuerzo lograría ganar, pero el prota siendo realista dijo que no la animara con consejos basuras, y le dijo a Ami que debía entender que el talento de cada quien es diferente, por lo que ella en vez de concentrarse en ganar con fuerza bruta debería conseguir otras técnicas que la lleven a la victoria. De esta manera la waifu entendió que había otros caminos, y volvió a comportarse de manera habitual, llegando a tomar de nuevo sus pesas como siempre, pero de la emoción soltó una de repente, destrozando el nuevo portátil de nuestro prota, y como ella no tuvo más opción que ofrecerse a sí misma como sacrificio, Ouka por su parte viendo esa escena de repente tomó la pesa para que de un susto la soltara en el teléfono del prota, destrozándolo así por completo, y así ella pasara a ser la nueva víctima del demonio de nuestro prota, y ante la escena Shigariku también estaba tomando
tomando unos tragos y tras escuchar el alboroto parecía sumarse a la escena. Así que dejando de lado todo este incidente pasaron los días y en medio del trabajo el prota notó que Shigariko estaba un poco distraída y cuando le pidió algo de repente Ami se cayó, volviendo el café un poco complicado, por lo que el prota le pidió de favor a Riho que le ayudara, pero esta se negó porque estaba haciendo algo y cuando quiso saber qué era lo que hacía, al abrir la puerta de su cuarto se encontró con Ouka y Akane modelando una sexy lencería y sin más opción le tocó salir huyendo de un chanclazo, para que luego cuando terminara la jornada él pensara en lo ocupada que estaban recientemente las chicas y pensando en voz alta él recordó que con ellas no tiene ningún vínculo familiar real, por lo que reconoció que se había quedado solo y sin familia y esa era una verdad que debía aceptar, ya que al ver que todas las chicas estaban en sus asuntos él debía dejar de depender de ellas y guardando esos sentimientos en su corazón cuando fue a cenar se encontró con una sorpresa que ellas le habían preparado y habiéndolo escuchado ellas le recordaron que eran familia, así que celebrando el segundo mes que ya tenía el café abierto aprovecharon en hacerle esa sorpresa y allí todas se excusaron por lo ocupadas y distraídas que parecían y es que fue difícil prepararlo todo sin que él no se diera cuenta, ya que al menos Shigariko en el café estuvo haciendo la nota del pastel y cuando casi el prota la descubría Ami lo distrajo con su accidente. En cambio Riho cuando el prota la fue a buscar obligó a las chicas a desnudarse para que cuando él entrara a su cuarto ellas tuvieran la excusa de correrlo y así seguir con los preparativos de la cena que estaban disfrutando, en donde el prota supo que esta vez sí contaba con una familia, pero Akane se portaba un poco rara, porque ahora habiéndose alejado de la celebración, esta vez sí contestó la llamada que le había hecho su madre, y al parecer le respondía que ya era hora. Así que hasta ahora, Akane se levantaba tranquila como todos los días, pero esta vez parecía más amable de lo usual. Decía lo rico que estaba el desayuno, el buen trabajo que hacían las chicas, e inclusive aconsejaba al prota para que manoseara con amabilidad a Ami. O sea que esta Akane era otra persona, y cuando ese día todos terminaron la cena, el prota se quedó pensando en lo que le sucedía a esa chica. Así que cuando se encontró aparte con ella en la cafetería, Akane admiraba que Hayato preparaba el café todos los días, y este diciendo que el sabor cambia con las estaciones, al decir eso le recordó que la abuela decía lo mismo, por lo que sin contenerse más el prota le pregunta por qué está tan rara, que si acaso piensa dejar el trabajo. Tras decir eso la waifu queda empatada porque Hayato adivinó, y tras corroborar eso ella comentó que sería el fin de semana, así que la dejaría tocar su pechonalidad si era lo que quería, y el prota tomándose el asunto en serio dijo que lo único que a ella le pediría sería una cita, y a pesar de que la rubia se decepcionó porque el prota no la manoseara, igual se reconfortó porque saldrían, pero aparte una de las chicas al parecer los había escuchado. Fue así como al día siguiente el resto de chicas se volvieron locas al saber que Hayato y Akane salieron en una cita, y como queriendo saber qué sucedía entre ellos, al final la realidad era que el prota solo quería saber información sobre la preparación del café, y Akane un poco molesta porque no hacían cosas de cita, el prota le dijo que si era lo que quería que lo pidiera de todo corazón y él lo haría. Estas palabras le hicieron recordar a Akane cuando la abuela le decía que por más bueno que se hiciera un café, si la persona no lo aprecia es como si estuviera tomando agua, así que pensando si hablar con el prota, al final no se animó, y terminaron regresando a la cafetería para que fuera la propia Akane quien le hiciera por última vez un café a nuestro prota. De esta manera ellos dos supieron hablar más, y la waifu se extrañaba de por qué el prota no le preguntaba sobre lo que sucedía, y él respondió que sea lo que sea, él respetaba el deseo de los demás, y a pesar de que es una lástima que ella haya dejado la banda, aún cree que Akane es libre de contarle o no contarle lo que sucede, porque él respeta el deseo de los otros así sea su propia familia. Así que con esto claro, Akane comienza a contar su historia, y es que al parecer ella viene de una prestigiosa familia de 200 años de antigüedad, la cual maneja una empresa mercantil bastante grande que se quedó sin heredero porque su papá murió joven, así que quedó ella como la única heredera de la familia, por lo que a ella la comprometieron con un tipo desconocido para dar un heredero lo más pronto posible. Entonces ante esta presión la waifu pidió un año libre para hacer lo que quisiera, y así fue como llegó al café, y recordó el momento que habló con la abuela y le contaba la situación. Entonces el prota pidiéndole que le preparara un café, cuando lo probó le pareció asqueroso porque su waifu mentía, y es allí cuando entran todas las chicas pidiéndole que no se vaya, y Hayato le dice que diga lo que de verdad quiere, por lo que vuelve a recordar a la abuela que le decía a ella que llegado el momento ella la ayudaría, así que terminó abriendo su corazón y le pidió ayuda al prota, y así sucedió, dado que al día siguiente Hayato acompañó a Akane para confrontar a su intimidante madre, quien aceptó hablar con ellos
para que Akane expresara sus verdaderos deseos, y aunque al principio la waifu creyó que el prota iba a hablar con ella, él la empujó a enfrentar sus propios miedos, y es que cuando la waifu estuvo frente a su mamá, recordó el temor que le causaba, porque siempre la regañaba por no hacer bien el té, así que intentando pedir un poco más de tiempo para quedarse ahí, la señora de estricta no la dejó, y parecía no cambiar de opinión, y poniéndose la situación más tensa, Akane comenzó a reclamarle a Hayato porque supuestamente no la ayudaba, y ahí él aclaró que su mamá obviamente está molesta porque no ha tomado determinación con lo que quiere hacer con su vida, y que si va a estar así de indecisa, pues le resulta mejor que se vaya a la empresa con ella, y listo. Y ahí fue que la waifu entendió que debía expresar claramente lo que quería, porque si no su mamá no se echaría para atrás, y por otro lado las waifus quedándose con la imagen del peor escenario, es decir, donde el prota le decía a la waifu que se fuera con su mamá y no la ayudaba para nada, ellas salieron para confrontarla. Mientras tanto Akane se sentó y esta vez con una firme determinación, ella le dijo que quería seguir trabajando en ese café y quería seguir con su banda, y viendo esa actitud, esta señora comenzó a ceder un poco, para así dejar que sea su propia hija quien le sirva el café, y así demostrarle la sinceridad de su decisión, y fue así como el prota le mostró lo meticulosa que era al hacer tal preparación, señalando que gran parte del sabor del café radica en su preparación, así que viendo a una Akane concentrada, ahí la señora supo que su hija no perdió el tiempo, y cuando tuvo la taza enfrente, el prota le aclaró que independientemente de la persona, ella debía concentrarse en el sabor del café, ya que si la persona no está dispuesta a apreciarlo no vale de nada. Estas palabras Akane las reconoció, porque las había escuchado de la abuela, y dando el primer sorbo, como el corazón de la señora madre se ablandó, porque esta vez entendió el deseo de su hija, ahí ella contó que cuando era joven ella fue diplomática, y viajaba por todos lados del mundo, y le gustaba ese estilo de vida, pero sucedió que se convirtió en la única heredera de la familia y le tocó dejar de hacer lo que hacía para dedicarse a la empresa, así que entendiendo un poco a su hija respetó su decisión, y la dejó trabajar en el café. Sin embargo, el resto de waifus no había escuchado nada de esto, y cuando llegaron de imprevisto para evitar que su amiga se fuera, la descargaron con el prota porque supuestamente él dejó ir a Akane, y antes de que fuera lanzado por Ami y pisoteado por las demás, él se presentó con la señora, a lo que ella comenta lo pequeño que es el mundo, porque parecía conocerlo, pero sin dejarla decir de dónde lo conocía, Hayato quedó inconsciente, para así haber terminado todo este problema, y ya luego él se va a la playa a pensar, y en eso es alcanzado por Akane, quien le agradece por haberla hecho caer en cuenta que debía tomar las riendas de su vida, y así enfrentar a su familia, por lo que el prota le dice que con tal que lo deje seguir probando un poco más su café, él queda más que conforme, pero la waifu lo abraza diciéndole que le hará su café para toda la vida, y como si no pudiera ser más directa, el prota creyó que la rubia bromeaba con él, así que huyó, sin llegar a ver el rostro de una Akane que sí se tomó muy en serio esas palabras. Así que superando esto llegó el verano, y el prota les dio el salario de las chicas, quienes se emocionaron porque tenían billete para hacer planes, mientras el prota se lamentaba de no disfrutar tan bien como un estudiante normal, cosa que pudiera hacer si estuviera en el campus de su universidad, y Rijo diciéndole que si acaso quería ir a la universidad solo para tener novia y esas cosas, si ahí tenía 5 opciones para escoger con las cuales podía salir, y como si pudiera escoger así de fácil, Ouka se molestó, y cuando todo estaba a punto de descontrolarse, en eso llegó Akane diciendo que le serviría su café para toda la vida. Esto dejó en shock al resto de las chicas, pero luego aclaró que era una broma. Pero en fin, el prota retomando lo que quería decir, le propuso a las chicas trabajar en verano, porque quería aprovechar el festival para abrir un puesto, y así cambiar un poco el menú y atraer más clientes, aunque para el puesto él gastó las ganancias de los 4 meses, pero fue una apuesta que valió la pena porque los demás en la tienda lo aceptaron, así que sin más todas se pusieron a trabajar, excepto Akane que fue con su banda a decir que regresaba, y las chicas de la banda creyendo que la waifu se había ido porque no habían cambiado el nombre de la banda, al final lo cambiaron como las chicas del mostacho. Pero bueno, de vuelta en casa Hayato le dejaba a Rijo que se encargara de la página y las redes sociales, mientras Shigariku haría un nuevo cake de sandía, y Ouka haría el diseño de los trajes de verano, y así fue como esta waifu aprovechó en buscar un uniforme veraniego bastante sexy, que hizo sonrojar al prota por tenerla tan cerca, además de que se negaba que estuvieran tan encueradas, pero al parecer Rijo se molestó porque se puso celosa de tanto acercamiento de Ouka con el prota, así que para no quedarse atrás, ella también buscó un traje de baño como supuesto uniforme, y todo con tal de llamar la atención de Hayato, que ella se había agobiado con tantas bellezas, y cuando llegó a Akane se encontró con un desmadre porque Shigariku tenía al prota atrapado en su trama, mientras que Ouka y Rijo la acorralaban por su lado, y solo comentando que había cambiado el nombre de la banda al que él había sugerido, pues ella se fue a descansar dejándolo atrás, y así comenzó todo, en el que el prota mientras organizaba los turnos se quedó pensando en las chicas, dudando un poco con cuál se quedaría, y así llegó otro día en el que empezaron a planear cómo promocionar el puesto playero del café, y para eso Shigariku mostró su postre de sandía,
día, con la cual le tomarían una foto para publicarla, y así se sumaran desde ya muchos clientes. Sin embargo, la foto se complicó porque Ouka no dejaba al prota tomarla porque quería darle una probadita al dulce, y Ami quería salir junto al dulce con unos lentes un poco bochornosos, y a pesar de lo meticuloso que quiso ser Hayato, al final Ami le arruinó la foto, y Ouka no dio chance para otra, porque se comenzó a comer ese postre. Así que sin más, las waifus sugirieron salir con sus trajes de Might a la playa, para que así tuvieran otra foto promocional, y aunque al principio Ami siguió con esos raros lentes, igual salió una bonita foto, pero salió una mejor cuando las chicas, queriendo disfrutar de la playa, fueron a acercarse al agua, y al verlas tan felices el prota las capturó a todas en su mejor pose improvisada. Ya luego el puesto abrió y todo se dio como esperaba, inclusive mejor. Con unos trajes bien diseñados todas pusieron su esfuerzo, en especial Rijo, quien como siempre lo estaba dando todo de sí, mientras que Ami observaba lo sexy que se veía la señora de otra tienda, y comenzó a molestarlo un poco por su pechonalidad, pero al café siguió fluyendo gente, tanto así que Rijo se vio abrumada de clientes, y se molestó cuando vio que Akane estaba muy cerquita del Hayato mientras ella estaba trabajando, lo que hizo que ella fuera y los interrumpiera sin saber que ellos hablaban de cómo preparar más rápido el café con hielo. Pero Rijo, aparte de los celos, había acumulado mucho estrés y una ola de calor le pegó, haciendo que se desmayara, y esto obvio preocupó a todos. Sin embargo, mientras Rijo estaba inconsciente, soñó que a ella la dejaban abandonada y tenía mucho miedo de eso, pero cuando despertó se encontró abrazada de Hayato y se avergonzó. No obstante, su corazón se calentó al saber que el prota se había preocupado mucho por ella, y sin importar que a él no le molestó lo que sucedió, y más bien le pidió que se cuidara. Esta calidez obvio que la enamoró más a esta waifu, y al recostarse de nuevo le pidió al Hayato que la acompañara un poco más porque no quería estar sola. Así pasó otro día y Shigariku le contó a Rijo lo mucho que se preocupó el prota por ella. Esta waifu no dejó de sentirse bien por la atención que robó, así que pretendiendo agradecerle a Hayato, cuando se acercó a él vio que había unas cuantas chicas que le estaban coqueteando, y Rijo al encontrarse con esa escena se puso celosa al punto que espantó a esas viejas, y trató mal al Hayato porque sí, y Ami acercándose a preguntar lo que sucedía, el prota dijo que al preocuparse por ella simplemente se molestó, pero luego el prota se puso a hablar con Shigariku y le preguntó por qué no consiguió otro trabajo, algo mejor que el trabajo a medio tiempo que les daba, pero esta chica solo diciendo que tenía sus planes. Luego él habló de Rijo y comentó que a ella se le daba eso de ser social, pareciendo que hubiera practicado para eso, y Shigariku le dijo que en la universidad ella es así y que parece caerle bien a todo el mundo, pero Hayato pensativo intuyó que quizás haya algo más con esa chica, mientras que por otro lado Akane estaba con Ouka en el café, sin más nada que hacer, y ante eso la rubia le propuso a su amiga enseñarle a hacer café, si es que estaba tan aburrida. De vuelta en la playa, Rijo seguía haciendo bien su trabajo, pero se encontró con un inconveniente, y ese fue que los pandilleros de la otra vez llegaron a molestar. Por esto Ami pidió permiso para actuar en nombre de la justicia, y el prota preocupado la mandó en una misión de rescate, por lo que debía intimidar a esos tipos hasta ahuyentarlos. Y como esta waifu se tomó muy literal eso de dar miedo, Ami se apareció en la mesa con diferentes máscaras de terror para espantarlos primero, y estos tipos, sintiendo que había algo familiar en esa chica, luego se dieron cuenta que era Ami, y así fue como dejaron en paz a Rijo y huyeron del café. Y por pura coincidencia, como Ouka no supo preparar el café, se fue a la playa para desaburrirse, y en el camino se tropezó con estos tipos que ahuyentó con solo su presencia. Así que bueno, una vez Rijo supo que el prota se había vuelto a preocupar por ella, de nuevo ese dulce sentimiento reverberó en ella, y quiso agradecerle en persona a Hayato, pero una vez se le acercó vio que había traído más chicas a su alrededor, por lo que ahuyentando de nuevo a esas viejas le puso mala cara, y se alejó de nuevo de él. Ahora en otro día, las chicas tuvieron un día libre para que descansaran, y al parecer todo eso lo hizo Hayato pensando en Rijo. De nuevo esta atención le gustó a la waifu, para que así ellas se fueran a disfrutar en la playa y darnos una buena vista. Fue así como Ami pasaba el rato buceando, aunque la verdad fue un momento bastante feliz para todas, hasta que en algún momento Rijo preguntó por el prota, y le dijeron que estaba donde siempre se la pasaba, es decir, en el muelle. Sin embargo, esta vez lo vio pescando, aunque muy juntito de Akane, quien se había acercado a decirle que había escrito su primera canción de amor y lo invitó a escucharla. No obstante, en ese momento el prota como que pareció haber pescado algo, y ese algo fue Ami, que con su fuerza arrastró al Hayato y al final terminaron chocando cabezas, arruinando el acercamiento de la rubia y dejando un mal sabor de boca en Rijo al ver a sus dos algo juntos. Fue de regreso que Rijo se quedó con algo en la cabeza, pero lo dejó pasar por alto porque debía seguir con el trabajo, y al parecer su esfuerzo había
había sido tanto que cada vez más personas llegaban al café, y fue tanto la conmoción que una televisora llegó a hacerles una entrevista, pero a quien querían ver especialmente era Rijo, porque al parecer ella en el pasado fue una niña actriz. Sin embargo, conforme creció fue dejada de lado, hasta el momento en que sus padres se divorciaron, y habiendo recordado el pasado, la waifu se choqueó porque revivió sus traumas y salió corriendo, razón por la que el prota le pidió refuerzos a Ami para que ocupara el lugar de Rijo, ya que ella se escondió de todos por ese momento. Y es que ella, pretendiendo dejar su pasado trabajando en un pequeño café desconocido, al final llamó tanto la atención que volvió a estar bajo la lupa de la tele. De esta manera el prota entendió muchas cosas sobre Rijo, y es que la chica recordaba cómo su papá le decía que no se esforzara tanto, porque eso le preocupaba, diciéndole cosas parecidas que le dice nuestro prota. Así que esa noche Rijo se sintió tan mal que no cenó con ellos, y fue luego que ella, sentándose afuera a pensar, en eso se le acercó el prota a darle palabras de aliento, diciéndole que el pasado es pasado y lo que importa es el presente, y por eso le agradece todo el esfuerzo que puso por revivir el café de la abuela. La waifu, al ver que su trabajo había sido reconocido, lloró cuando Hayato le dijo que no trabajara tanto, porque se preocupaba mucho por ella, y con una waifu en llanto no tuvo de otra opción que acariciarla para calmarla como si fuera una niña, y así pudo ayudarla, para que el otro día Rijo le dijera al prota que no contara nada sobre sus llantos, que eso fue parte de su actuación, pero él no desaprovechó la oportunidad y la molestó por eso. Ya luego de esto sucedió algo raro, porque apareció una Ouka con tacones en la playa, además con muy mal genio, al punto de gritarle a Ami por hacer las mismas bromas de siempre, y como esta supuesta Ouka hizo eso enfrente de varios, incluyendo a nuestro prota, a pesar del desconcierto, Hayato supo que la chica que tenía al frente no era Ouka. Fue así como luego Ami, corriendo al café buscando consuelo, cayó en los brazos de Ouka, contándole lo que sucedió, pero cuando se dio cuenta que quien estaba ahí era la propia Ouka, se conmocionó toda para luego voltear y encontrarse con la otra Ouka, quien resultó ser la hermana gemela de esta waifu que se llama Kika. Ante el shock, Ami quedó desmayada porque pensó que vio un doppelganger, y según lo que leyó, si veía uno moriría. Pero bueno, una vez aclarado esta confusión, el resto de chicas se reunieron junto al prota para que Kika les contara lo que sucedía, y es que al parecer estaba ahí buscando a su hermana porque no había ido con su familia por bastante tiempo, y quería saber lo que estaba haciendo, ya que le parecía inconcebible que ella estuviera perdiendo el tiempo en un trabajo dudoso en vez de ir a la universidad, y todo por conseguir su sueño de ser diseñadora. Y qué decir de estar en una casa donde las chicas son un poco excéntricas, en especial Shigariku, que a pesar de parecer dulce seguro es la más pervertida, y como se hubiera adivinado, todas se quedaron calladas, en especial cuando Kika dice lo sospechoso que es que 5 chicas convivan con un chico, ya que el seguro es un oportunista, afirmando también que es posible que alguna de las chicas ya esté enamorado de él. Y como Kika lo siguió ofendiendo de gratis, Ouka no soportó que se metieran con su familia y la cacheteó. Esto hizo que saliera corriendo, y tras un comentario de Ami que daba a entender que era cómico ser criticado por otra Ouka, es algo que igual se sentía raro. Sin embargo, de algún modo esto pesó en la propia Ouka, al punto que luego de disculparse, al día siguiente que trabajó se veía que estaba desanimada por lo ocurrido, porque de cierta manera había traído los conflictos de su anterior familia a la casa, y no soportaba que su hermana los hubiera humillado diciéndoles pobres y cosas por el estilo. Entonces, después de ver a una Ouka distraída, le tumbó una bandeja a un cliente. Las chicas le dijeron que no estaba en condiciones de trabajar, mientras que el prota de reojo veía a Kika que había visitado el lugar, además que escuchó el nombre de Ami, y de algún modo ella se quedó con cierta fijación en esa waifu. Fue así como Kika se fue de la playa al café, para encontrarse que en el café ofrecían esa tarta de queso de la que tanto le habló su hermana, y cuando entró se encontró con una Ami enmascarada, y al ver lo ridícula que se veía se echó a reír y se fue. Y es que antes había escuchado a Ami que se sintió mal por haberle dicho cosas imprudentes a Ouka. Con esta Kika supo que su hermana estaba con buenas personas, y no fue hasta que después que el ambiente de la casa se sintió un poco raro, ya que Ouka estaba demasiado agüitada que quería ahogarse en la bañera, ahí fue donde Rijo la sacó de sus pensamientos para que luego, en el cuarto de ella, el prota apareciera para decirle lo que pensaba de su hermana, y él dijo que le daba el día libre para que solucionara sus cosas, porque tal como vio a Kika, ella demostró preocupación por ella, y a pesar de su tosco comportamiento, él sabe que su hermana había ido con buenas intenciones, pero no supo decir las cosas, así que ellas debían aclarar esos malentendidos que habían acumulado, porque de algún modo Ouka se sentía culpable de haber dejado de ir a la universidad para que su hermana tomara esa responsabilidad, y creyó que Kika dejó de hacer lo que quería por ella,
De esta manera Ouka sale a verse con su hermana, pero desde temprano cuando se estaba despidiendo, Ami hizo una exagerada disculpa a Ouka, haciendo una reverencia casi imposible, y con tanto ruido, obvio que a Kika le llamó la atención eso, y desde ese momento Ouka se sorprendió al ver a su hermana, y allí supo que ella había ido con buenas intenciones. Luego se fueron aparte y allí ella le contó lo que había venido haciendo, para al final decirle que sabía que a pesar de sus palabras sus intenciones en visitarla fueron las mejores, y tocando su mejilla Ouka se disculpaba. Entonces Kika al escuchar eso, ella le aclaró que fue a la universidad porque quería, y no fue una obligación que tomó por ella, así que no debía de sentirse culpable por eso, ya que se dio cuenta por cómo la vio desde el momento que le dijo a sus padres que ella quería estudiar diseño, y desde ese entonces ellas se alejaron más y más, y además Kika notó que los diseños del café ella los había hecho, y se sintió un poco mal porque le había hecho esa ropa a personas que eran desconocidas, y a su hermana ni siquiera unas medias le había diseñado. Con todo esto aclarado, Ouka y Kika se reconcilian como hermanas, y sin ningún pesar que cargar, ambas se fueron al café para que Kika conociera a su nueva familia, pero una vez los iba a presentar, Hayato tenía un desmadre con Shigariku, Riho y Ami, quienes en traje de baño lo estaban acosando, y como para no dar una mala imagen a Kika, Akane les ofreció ir al local para que disfrutaran de la tarta de queso que desde hace tiempo Kika había escuchado, y tras esta reunión ya en la noche apareció Ouka a llamar a nuestro prota a cenar, y ahí mismo aprovechó en agradecerle, porque fue gracias a él que percibió las intenciones de fondo de su hermana, con lo cual después pudo aclarar sus sentimientos. Además que Kika le comentó que le sorprendió el prota, porque de inmediato él supo que ella no era Ouka, algo que ni siquiera sus padres logran diferenciar a veces, y por eso la waifu le preguntó cómo las distinguió él. Luego de decirle unos detalles menores que vio, también señaló que cuando vio que Kika había tratado mal a Ami, supo que esa no era Ouka, porque de las chicas que más se preocupa por la familia es ella, y al decir eso esta waifu se sonrojó, porque supo lo genial que era Hayato, además de lo detallista que era con ella. Sin embargo, todo se desmoronó cuando el prota se quejó de que Kika cuestionara su grado universitario, porque él mismo era un estudiante de la Universidad de Tokio. En fin, así llegó otro día y el prota estaba en su PC sacando las cuentas del local en la playa, y es que mantener dos sucursales abiertas estaba siendo complicado. Es así como Akane aparece ofreciéndole un café porque era demasiado tarde, y además le dice que así como le pide a Riho que no trabaje tanto, él debería hacer lo mismo, pero su objetivo es hacer que el café resurja de nuevo en el plazo de un año, y anda mentalizado en eso. Pero Akane llegó al cuarto con otras intenciones, porque aparte del café comienza a ver los libros del prota, diciendo lo inteligente que es, aunque al hacer eso ella le muestra las siluetas de su cuerpo al Hayato, y obvio que este intenta desviar el tema, pero Akane aplica una táctica más directa para acercársele y decirle que si acaso entre esas cosas que no sabe está comprender los sentimientos de las mujeres, y él diciendo que ciertamente no sabe mucho de eso, Akane se le acerca más y le dice que esa noche las estrellas están muy lindas, y ante el cambio de tema el prota no sabe qué hacer, porque la rubia se le insinúa más y más, hasta que al final dice que por los momentos no tiene mente para esas cosas y solo quiere concentrarse en el café, pero luego dice que quizás después de que pase ese estrés él pueda ver las estrellas con un café tan rico como el que ella hace. Y con estas palabras la waifu sabe que aún no lleva las de perder y de esa manera se despide, para que de regreso Shigariku la viera saliendo del cuarto de nuestro prota viendo claramente una situación sospechosa. Luego al día siguiente todos en la casa se van a unas aguas termales, porque en la casa la bañera se dañó, y mientras la arreglaban ellos aprovechan en salir esa noche. Mientras tanto Riho andaba de intensa de que aparte de la bañera también deberían cambiar el inodoro, pero nuestro prota se niega, aunque Akane al ver estos dos tan cerquita se queda mirando raramente a Riho, pero una vez ya en las aguas termales las chicas disfrutan de pasar un momento juntas, el cual les recuerda que alguna vez fueron ahí con la abuela, y es así como Ami y Ouka comienza jugando en la bañera, así como las demás se van acercando, pero en eso Akane llama a Riho para decirle algo, pero al final se contiene y no le dice nada, para que luego escuchara del otro baño el comentario de los chicos en el que se escuchó claramente que Hayato a pesar de lo flaco que era lo tenía grande, y Ami de inocente pregunta que qué es eso que el prota tiene grande, pues todas se callan porque no saben cómo responderle, pero ya luego en la tina la conversación giró en torno a la convivencia con Hayato, y una de ellas pregunta si ya alguien se ha enamorado de él, pero cuando salió el tema Shigariku disimuladamente se retira de la tina, para así dar espacio a Ami, quien sin pena alguna dice que sí le gusta a nuestro prota, aunque ya saben, nadie se toma en serio esas palabras, a diferencia de Akane que esta vez confrontó a Riho directamente y le preguntó que si le gustaba Hayato, y esta como que queriendo evadir la pregunta hace mil maromas para irse. Sin embargo Akane al final le dice que ella ya se le confesó al prota. Con eso dicho Riho respondió muy poco claro al respecto, pero lo que sí dejó claro es que también está rendidita por Hayato. Es así como a la salida las chicas esperan para irse a casa, pero Riho ante las palabras de Akane quiso irse sola, aparte de sacar la excusa de que iría a comprar, y Hayato siendo obligado a ser caballero la acompañó porque no soportaría la
la idea de que algo malo le sucediera a su empleada. Esa manera de referirse no le gustó mucho a Rijo, porque quería hacer algo más que eso. Y es que pensando que seguro el prota le diría que priorizaría el café antes que su confesión, igual lo que le dijo a Akane le retumbaba la mente, y mientras iba sola se mantenía distraída, y Hayato viendo eso le compró una bebida, lo que hizo que tambaleara aún más los sentimientos de Rijo, quien se pregunta el por qué era amable con ella si ya había otra que se le había adelantado. Pero conforme llegaban a la casa, la waifu estaba en conflicto porque si ella quería confesarse, ese era el preciso momento para hacerlo, pero al final no lo logró, y no fue hasta el último momento que Rijo se armó de valor y dijo que se había enamorado de él, y luego preguntó, ¿qué harías si te dijera eso? Y el prota respondía que a él no le molestarían esos sentimientos, y luego Rijo diciendo que eso fue una broma, después entró contenta por esa respuesta, sintiendo que tenía alguna oportunidad. Esta reacción obvio que Akane la notó, y al día siguiente la batalla comenzó, porque una Akane enseñándola a preparar café se le rejuntó bastante al prota a modo de seducción, y Rijo viendo eso se molestó, y ambas chicas ahí enfrente armaron una guerra fría, en la que Hayato sin opción escapó para supuestamente hacer unas compras, y con esa batalla inminente Rijo le dijo a Akane que esa actitud le molestaba porque ella también estaba enamorada del Hayato, pero luego el prota escuchó el rumor de que las chicas en el café lo querían a él, por lo que salió corriendo para que no se pelearan, aunque Ami ya se le había adelantado proponiendo un duelo con una bala de arcilla, y Hayato entrando más tarde diciendo que no se pelearan por él. Luego Akane y Rijo dijeron que no estaba sucediendo nada de eso, para así quedar como un idiota y salir huyendo por la vergüenza, pero las chicas allá atrás sí se estaban tomando muy en serio ese duelo por sus sentimientos, solo que luego se lo dirían. Ahora comenzaba la temporada de otoño, y el prota pensaba en hacer algún cambio radical para atraer más clientes, pero como Hayato ya andaba con esos cambios en cada temporada, pues las chicas no lo tomaban tan en serio porque todo recaía en el cambio de menú que hacía Shigariku, pero tanto Akane como Rijo dijeron que le gustaban esos cambios pero en un tono seductor, y el prota recordando la vergüenza que pasó la última vez con esas dos, pues ahora desconfió de sus insinuaciones, aunque por otro lado allí estaba Shigariku mirándolas, y recordaba cuando escuchó a Akane diciéndole a Rijo que ella ya había hecho su confesión, y tras lo dicho el prota se concentró con ella, porque quería aprender las recetas que ella hacía para el café, y fue así como ambos se pusieron manos a la obra para preparar platillos en la cocina, aunque cuando el prota comentó que quería aprender las recetas para así no depender tanto de ella, ya que cuando se fuera algún día pues obvio que la necesitaría, Shigariku al escuchar eso se molestó al punto que dijo que no le enseñaría nada, y Hayato como para calmar la situación le dijo que ella todo el tiempo no trabajaría ahí de medio tiempo, así que en algún momento se tendría que ir, ¿no? Pero ahí vemos a una Shigariku triste que le dice que si acaso no podrá vivir allí como una familia, ya que nunca se quería ir, y pues obvio el prota que la acepta, y ya viéndola tranquilizado luego giró a un tono más íntimo, porque allí Shigariku pregunta sobre algún evento romántico que le haya pasado, y recordando las palabras de Akane y Rijo, el prota le devuelve la pregunta a ella, para así causar una reacción inesperada en la que Shigariku le dice que ella fue quien se enamoró primero de él, y a pesar de que su relación lo lastime, ella igual quiere estar con él, y el prota sin entender mucho al principio creyó que la waifu se había embriagado, y aunque lo primero sí lo dijo un poco sobria, lo cierto fue que la waifu se nos emborrachó y ya saben, se puso de loca, y en medio del acoso de ella apareció Akane ya obstinada de esas incómodas situaciones, y al parecer ella estaba regresando de una reunión con sus amigas de la banda, a quienes le contó su confesión con el prota, y obviamente la sorprendió, pero dejando esto de lado, Hayato salió junto a Shigariku para hacer las compras, y así averiguar con la gente sobre posibles ideas para el menú del café, aunque el prota quería aclarar las cosas con la waifu, porque sabía que su confesión lo hizo estando en sus 5 sentidos, así que después de haber huido de unas personas que le habían dicho que si estaban en una cita, en realidad Shigariku lo tomó de la mano porque esas personas estuvieron a punto de revelar la verdadera identidad de la abuela, y no es que fuera una espía, sino según nos cuenta la waifu desde hace mucho tiempo conoció a nuestro prota, y eso fue cuando de pequeña ella visitó la cafetería junto a su padre, el cual era un afamado chef de comida española. Al parecer ese señor estaba ahí porque la abuela de nuestro prota fue su maestra chef, y se sorprendía que la abuela, a pesar de ser una gran cocinera, estuviera haciendo recetas normalitas, pero mientras estaban en la reunión nuestro prota apareció, y era un pequeño quien de mala manera pedía comida, y comportándose así definitivamente te daba la idea de que era el consentido de la abuela. Fue luego cuando Shigariku pidió probar el pastel de queso y calabaza que ella tenía, pero mientras esperaba que se enfriara, ella le dejó un helado, y pidiendo que fuera y lo compartiera con Hayato, pues ella lo buscó por la cafetería y no lo encontró, hasta que saliendo al frente ella tropezó y derramó los helados en los zapatos del señor Fuwa, y este tipo comenzó a gritarle a la pequeña Shigariku, quien toda
toda asustada comenzó a pedir ayuda, y cuando creía que nadie aparecería, al final quien apareció fue nuestro prota mojando a ese viejo mamón, que le caía pesado por lo mal que trataba a su abuela, y contando ese incidente a Hayato, este decía que no se acordaba porque era muy pequeño, pero para Shigariku era otra historia, porque ese recuerdo se le quedó plasmado en la memoria, e inclusive ella después regresó al café para ser entrenada en el café por la abuela, y así convertirse en chef como su padre, pero al final se quedó como ya vimos. No obstante, el prota, tras saber la verdad, concluyó que por su culpa su abuela dejó su vida de chef, y es que después de haber conversado, él estuvo averiguando sobre el pasado de su abuela, enterándose que fue una reconocida chef en España, quien estuvo a punto de abrir su propio restaurante y tener la vida que deseaba, pero de un momento a otro ella cerró todo para abrir un simple café, y Hayato al ver todo eso no dejó de sentir culpa. Entonces, al haber dicho eso en voz alta, Shigariku lo escucha y le dice que eso no fue así, porque cuando le preguntó a su abuela si se había arrepentido por haber dejado de ser chef, la abuela dijo que no, ya que haber visto a su nieto crecer fue lo mejor que le pudo haber pasado, y no se arrepiente de haber dedicado su vida a él. Y Shigariku, diciendo un poco más, estuvo a punto de decirle el secreto que le prometió guardar a la abuela, pero el prota, una vez supo eso, entendió cómo era su abuela, y con eso se decidió a mantener vivo el café, y después salieron el resto de chicas llorando tras saber toda esa historia, y prometieron ayudar en lo que sea para mantener el café, y al final saltamos al futuro, en el que vemos a un Hayato mayor recibiendo a su hija, y ella miraba la foto de las 5 waifus en donde ahí tenía que reconocer a su mamá en ese tiempo. Así que ahora digan en los comentarios cuál creen que sea la waifu que escogió nuestro prota. Por mi parte yo soy Team Akane, pero bueno, ya luego vemos a todos yendo a un picnic en el que a Shigariku se le sale que está enamorada del prota, así como a Akane y Riho, y ya con eso dicho revela el secreto de la abuela, la cual puso a las chicas como a candidata novia para su nieto, y ya con ese reto puesto todo se descontroló cuando Shigariku tomó vino por error y quiso hacer bebés en público con el Hayato. Así que mientras esperamos la segunda temporada para 2024, esta historia por los momentos llega hasta aquí. Por lo que si te ha gustado el video no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejar un comentario de qué te ha parecido el video o qué otro anime te gustaría que resumiera. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.